Bienvenida, bienvenido a este podcast de Volcana. Hoy tenemos a otra invitada muy especial, a Cristina Guzmán, principal en el fondo de inversión Spark Food. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Lavín, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, lo primero, por invitarme. Y súper feliz, la verdad, de formar parte de esto y grabar con vosotros. Yo súper agradecido de que te hayas podido venir hoy hasta Barcelona para poder grabar con nosotros y que nos cuentes tu historia y nos cuentes un poquito más sobre todo este ecosistema emprendedor e inversor aquí en España. Voy a empezar por preguntarte una cosita, un dato curioso. Tú no empezaste tu carrera como inversora ni en el mundo de las finanzas, empezaste como periodista. Es más, deberías de ser tú quien esté entrevistando. ¿Cómo surge eso en tu vida? ¿Por qué decides seguir la carrera del periodismo? Y luego, ¿cómo cambia esa carrera del periodismo hacia un mundo más financiero? Pues a ver, realmente fue todo un poco aleatorio, no te voy a mentir, no lo planeé. Yo cuando empecé a plantearme, ¿no?, cuál era mi vocación, a qué me quería dedicar, yo siempre he tenido una fuerte vocación o sentía una llamada muy fuerte por el periodismo, por comunicar. También soy una persona muy curiosa que se plantea, ¿no?, un poco como cuál es la verdad de las cosas, ¿no? Y no me importa investigar y preguntar para llegar hasta el fondo. Entonces, para mí el periodismo era un paso natural, realmente. ¿Qué ocurre? Que, bueno, por parte sobre todo pues de influencias familiares y un poco el contexto en ese momento, me convencen para hacer una doble titulación, periodismo y economía, pues un poco porque pues entendiendo que el sector, ¿no?, la industria del periodismo pues es quizá un poco volátil, no súper estable, ¿no? Y que podía generar ciertos problemas de cara al futuro. Así que hice esta doble titulación. Y la economía, pues en verdad también me encantaba, también me parecía pues todo como mucho más lógico, mucho más estructurado, y esa parte pues también me parecía muy interesante. Y yo empecé a trabajar como periodista financiera, intentando unir un poco los dos mundos. Uh-huh. Y estuve trabajando pues un par de años en distintos medios de comunicación hasta que decido hacer un máster en finanzas para un poco como buscar esta profundidad. Ya te he dicho, ¿no?, que soy una persona que le gusta ir hasta el fondo de las cosas en la parte técnica, ¿no? Pero mi idea era seguir siendo periodista. ¿Qué ocurre? Que, me voy a Holanda a vivir, hago un máster allí y descubro como un mundo completamente nuevo, ¿no? El de un poco ya la inversión a nivel profesional, pues todo el tema del mercado de capitales, valorar empresas, el venture también, ¿no?, el emprendimiento. Y me surge la oportunidad de hacer unas prácticas en una compañía allí, en una gestora allí en Holanda, y empezar un poco pues, a poner todo ese conocimiento, ¿no?, más en práctica, en la vida real. Y nada, y el resto es historia realmente. Después de esto, de las prácticas, me ofrecieron una posición allí. Yo realmente tampoco estaba me había desencantado mucho con el periodismo. ¿Cómo se llamaba la gestora? Era la de Triodos Bank. La de Triodos Bank, ¿no? Sí, bueno, es el banco Triodos, que tiene Triodos Investment Management, que es vale, la gestora de activos financieros. Y desde allí, desde Holanda mismo. Desde Holanda, sí. Yo vivía en Utrecht. Sí. Fue una época de mi vida súper, la verdad la recuerdo con mucho cariño. Y un poco me dejé llevar, ¿no?, por esta nueva pasión, este nuevo interés. Y un poco, pues también eso, lo que te comentaba, pues porque venía también un poco desencantada, ¿no?, con el periodismo. No era lo que yo esperaba y ahí encontré una nueva vía, ¿no?, de crecimiento. Y estuviste trabajando con Triodos justo mucho el mercado latinoamericano, ¿no? ¿Cómo fue esto? Sí, al final, evidentemente, ¿por qué contratan a una chica española que acaba de salir del máster en un banco holandés, pues donde también había mogollón de gente internacional, ¿no?, un poco peleando por la misma posición? Pues porque hablaba
español, ¿no? Y necesitaban a alguien pues, que les ayudara a invertir en Latinoamérica. Porque Latinoamérica Triodos es una gestora de impacto, es decir, buscan realmente o solo invierten en proyectos con impacto social o medioambiental. Y en este caso el foco lo teníamos en la parte de inclusión financiera, es decir, en buscar países en desarrollo, en mercados emergentes, en los que hubiera tasas altas de bancarización, o sea, muchas personas fuera del sistema, básicamente, que no tenían acceso al sistema de créditos, y tratar como de invertir en nuevas tecnologías o en bancos que realmente pues dieran oportunidades, ¿no? a este tipo de emprendedores o de pequeñas empresas. Antes de seguir con esto, vamos a hablar mucho sobre impacto hoy. Sentemos unas bases. ¿Qué es el impacto, la inversión en impacto? ¿Qué tipo de compañías son las que se están clasificadas como impacto? A ver, aquí si nos ponemos un poco técnicos, en verdad impacto iría desde una ONG, es decir, proyectos sin ánimo de lucro que realmente buscan tener pues, un resultado, ¿no? O generar un resultado positivo en la sociedad o el planeta, pero sin ser lo que entenderíamos como un negocio autosostenible, ¿no? O sea, realmente pues financiados por fundaciones o quizá pues por este capital un poco más digamos como sin interés financiero. Y luego tendríamos los llamados fondos de impacto, ¿no? Que sí buscan tener un retorno financiero, o sea, digamos aquí los intereses se tienen un poco que conjugar con el impacto positivo a nivel social o medioambiental, pero sí que se sacrifica parte del retorno por conseguir este impacto, ¿no? Entonces se entiende que quizá estas actividades, proyectos, estos mercados, al ser mercados pues, que a lo mejor están muy incipientes o que todavía son tecnologías que están en fase de desarrollo o que quizá va a ser como más difícil, ¿no? Alcanzar como una escala potente, ¿no? A corto plazo, pues se entiende, ¿no? que este tipo de proyectos requieren a lo mejor una financiación específica y ahí es donde entran los fondos de impacto. Y con Triodos, entonces, ahora volviendo un poquito con Latinoamérica, financiabais a emprendedores, ¿correcto? ¿Qué tipo de emprendimientos realizaban estas personas? Eran, como bien has dicho, de impacto, pero eran desde tecnológicos hasta proyectos más caseros, ¿o en qué ámbito era? Pues a ver, o sea, no financiábamos solo a emprendedores, también financiábamos quizá como a pymes o incluso a algún banco pues un poquito más grande, ¿no? Pero que tenían esta misión de ayudar, ¿no? a otras personas a acceder al sistema financiero. Pero me voy a centrar quizá en la parte de emprendedores, en las startups con las que trabajaba ahí, y al final, o sea, yo creo que por un lado tenemos que entender que ahí la problemática es como mucho más diversa, hay muchos más problemas que resolver, por lo tanto hay mucho más emprendimiento en el sentido de que hay muchas más oportunidades de negocio, ¿no? Además, creo que también ahí realmente hay una oportunidad de impacto bestial, ¿no? O sea, porque al final hay como tantos problemas como sistémicos, estructurales, ¿no? Dentro de estas sociedades, pues en mi caso era el problema de acceso al crédito, pero es que este es un problema muy gordo, o sea, porque si tú no tienes acceso al crédito, ya no es que no te puedas comprar una casa, es que tampoco puedes emprender, ¿no? O sea, no puedes montar ni siquiera un negocio o no puedes, yo qué sé, comprarte un móvil, ¿me entiendes? Porque no te puedes apalancar en eso. Entonces, tenemos desde esos problemas hasta problemas más humanitarios, ¿no? Entonces, al final, el tipo de startups que jugaban aquí, justo en la vertical en la que yo estaba, eran nuevas tecnologías, ¿no? Para un poco cambiar la manera de analizar a estas personas que no estaban dentro del sistema oficial, ¿no? Y por lo tanto no había data sobre ellas, no podías hacer como una buena evaluación de riesgo, ¿no? sobre sus perfiles, por lo tanto era muy difícil, ¿no? Como banco, ¿no? Jugártela y darles dinero. Y un poco el tema era pues innovar y ponerse creativos en, oye, ¿qué otros criterios podemos utilizar, proxies, ¿no? Podemos utilizar en estos modelos para evaluar si son aptos o no, ¿no? Para acceder ¿Y cuál era, por ejemplo, alguno de estos modelos, cosas específicas que podías utilizar para evaluar si una persona luego iba a pagar ese crédito o no?
Pues mira, era muy típico, por ejemplo, había muchas comunidades rurales, pues básicamente gente, ¿no?, que vivía un poco aislada de la sociedad, pues en medio de la selva o en medio de zonas en la sierra y que vivían cultivando. Y esas comunidades, como no tenían acceso, no tenían un historial crediticio, evidentemente, no había bancos allí, entonces no tenían acceso al crédito formal, pues vivían un poco del trueque, ¿sabes? O sea, de realmente prestarse entre ellos, intercambiarse entre ellos. Entonces, una manera, por ejemplo, de saber si alguien era de confianza o no, era preguntar a su comunidad. Preguntar en su comunidad, oye, ¿realmente tú pondrías la mano en el fuego por esta persona? ¿Esta persona, pues, has hecho algún tipo de intercambio con esta persona? Y entender un poco, ¿sabes?, cómo percibía su contexto a esta persona. Y eso te da información cualitativa sobre su capacidad de pago. Entonces, eso sería, por ejemplo, pues un caso, ¿no? Claro, pero es algo súper subjetivo, ¿no? Y que un banco se pueda llegar a meter en un tema como este, muy curioso, ¿eh? A ver, ahí venía luego también toda la parte de innovación tecnológica, ¿sabes? O sea, al final lo que se buscaba era crear un scoring, ¿sabes?, que fuera relativamente fiable, ¿sabes? Mezclando criterios más cualitativos, como podía ser este, con otros más cuantitativos, pero entendiendo que el punto de partida es que no teníamos toda la información cuantitativa, ¿sabes?, como en el caso de cualquier otra persona en un país, pues, ¿sabes?, no emergente o desarrollado. Entonces, era un poco como jugar con esto para dar seguridad también pues a estas entidades financieras. También te digo que estas empresas, startups, estaban financiadas por capital riesgo o, por ejemplo, bancos de desarrollo, ¿sabes? Que al final se entendía que el nivel de riesgo era más alto que pues, un banco estándar, ¿no? Entiendo. ¿Y estuviste en Triodos cuánto tiempo? 5 años. ¿Y alguna experiencia que recuerdes que te haya marcado realmente de...? A ver, bueno, muchísimas, ¿eh? O sea, todas las visitas a empresas allí me han marcado porque al final era otra manera completamente distinta de hacer negocios, de otras problemáticas, ¿sabes?, completamente distintas. O sea, ya te digo, cuando he ido a visitar al agricultor, ¿sabes?, en medio de la sierra del Perú, que vive realmente, ¿sabes?, pues en una casita construida por él, que tiene pues su huerto, sus gallinas, su tal, no sé qué, y al final te explica cómo realmente pues el hecho de que la cooperativa o esta empresa haya podido darle financiación le ha cambiado la vida, ¿sabes? Pues porque de repente ha podido ponerse una antena y tiene acceso a televisión, tiene acceso a internet, tiene acceso a, yo qué sé, a tener una línea telefónica. O sea, son cosas como que te marcan, ¿no? Porque son cosas que damos por hecho nosotros porque hemos nacido donde hemos nacido, pero realmente no son el estándar en otros lugares. Pero sí, una anécdota divertida que recuerdo es la primera vez que yo entré en contacto realmente con el mundo startup fue porque invertimos en una startup en México que se ha hecho, puedo decir el nombre, Confío, que en su momento pues empezó a ir súper bien, tal, no sé qué, y se hizo bastante famosa. Y me acuerdo de ir a visitar sus oficinas y ver que en las oficinas tenían una piscina de bolas, con, ¿sabes?, bolas de plástico de colores. Sí. O sea, yo, claro, o sea, volverme a mi compañero y decirle, ¿qué es esto? Me dice, no, es que son una startup, tal, y mira, ahí tiene una mesa de ping-pong, tal, no sé qué. Y ya luego, como con el tiempo, después también, joder, de ver películas, ¿no? De pues tipo La Red Social o películas de estas sobre emprendimiento en Estados Unidos, ¿sabes? Como empezar a atar cabos y decir, ostras, o sea, es que realmente ese es el modelo de startup americana total, ¿sabes? De la piscina de bolas para los breaks, los empleados, pues tal, como desconectar. Y no sé, ahora como que la recuerdo con mucho cariño, ¿sabes? Esa escena, porque recuerdo decir, ¿qué es esto? Esto no es serio, o sea, no invertimos. Claro, vienes desde un banco y encontrarte eso. Pero te digo una cosa, mi primera experiencia viendo un ping-pong en una oficina fue cuando con una startup mía propia nos aceleraron en Guaira, aquí en Barcelona, y tenían el ping-pong en la oficina y ves a lo que es Telefónica,
una compañía, una corporate gigante, un elefante, y ves la planta 11, creo que era del edificio de aquí de Barcelona, con un diseño completamente rompedor a lo que podría ser, a lo que te podrías imaginar de cómo debería de ser o es la oficina de Telefónica, y con el ping pong, ¿no? Y ves a todos los chavales jóvenes jugando, etcétera. Que bueno, que Guaira ha cambiado mucho, no sé cómo estarán con los procesos de aceleración, creo que han hecho un pivotaje ahí, pero esa fue mi primera experiencia también de ver un ping pong en la oficina. Entonces, lo que te motivó luego, porque claro, de Triodos luego pasas al fondo de la bolsa social, lo que te motiva es el ping pong o el agricultor. El ping pong, claramente. Claro, pues, entonces la pregunta va dirigida hacia qué es lo que te motiva a pasar de trabajar en un banco a trabajar en un fondo de impacto. O sea, creo que al final el hecho de que yo empezara a trabajar en Triodos sí condicionó de manera determinante el resto de mi vida y de mis decisiones, porque yo solo he invertido en impacto y un poco la razón de esto es que yo no entiendo otra manera de invertir. O sea, a mí invertir por invertir no lo juzgo, o sea, claramente, pero simplemente no lo entiendo. O sea, para mí no tiene como ningún tipo de incentivo o motivación. Es verdad que sí, o sea, puede tener un incentivo financiero, económico, pero no es lo que a mí me mueve. Entonces, al final, para mí, la inversión es una herramienta para realmente utilizar el dinero, que además en algunas partes del mundo está hiperconcentrado, ¿no? Y un poco redistribuirlo, ¿no? Y dedicarlo pues, a cosas que tengan sentido y que nos impacten pues, de manera positiva como sociedad y a nivel medioambiental, ¿no? A nuestro planeta. Entonces, es un poco, o sea, como que para mí, ya te digo, desde el principio, incluso te lo empecé diciendo con el tema de la vocación, era muy importante, como siempre ha sido muy importante, dedicarme a algo que esté alineado con mis valores. Y la única manera para mí de pues, invertir y participar en este juego es hacerlo en proyectos en los que creo, ¿no? O creo que realmente pues, van a tener un resultado o van a tener un impacto pues multiplicador. Entonces, ahí cuando yo decido volver a España, o sea, porque realmente lo que motivó mi cambio es un poco la motivación de volver a España después del COVID, que lo pasé allí en Holanda. Y bueno, pues, o sea, yo no conocía el ecosistema español, no había estado conectada al ecosistema español, no sabía muy bien pues, qué fondos de venture había, ni qué fondos de impacto había, ni nada. Y la primera oportunidad que conocí fue la de Fondo Bolsa Social. Un poco por eso el cambio. ¿Fue de casualidad? ¿Fue que estabas buscando la oportunidad, buscando empleos aquí en España para volver? Sí, o sea, yo volví, de hecho, con Triodos, volví para trabajar con un poco la rama como banco de Triodos. Entonces trabajé durante unos meses en lo que es en el banco, en el departamento de riesgo de crédito, pero no, o sea, ahí entendí que no era match conmigo. Y empecé a buscar proactivamente, ¿no? Pues, fondos y especialmente fondos de impacto, ¿no? Que estuvieran alineados, pues, como he dicho, con mi visión también y mi manera de ver la vida. Y ahí apareció la oportunidad de Fondo Bolsa Social. Y entendiendo que solo comprendes la inversión en impacto, ¿hasta qué punto acaba el impacto y comienza el impact washing, ¿no? Digamos, lavado de impacto, donde realmente ha habido también una gran tendencia de fondos de inversión en el mundo de impacto en los últimos años debido al cambio climático y 20.000 problemas más que también pueden llegar a ser sociales. Y han habido mucho surgimiento de fondos de inversión de impacto y entonces llega el emprendedor o la emprendedora que se pone la gorra de somos una startup de impacto, pero realmente no lo son. ¿Hasta qué punto, vuelvo a la pregunta, termina el impacto, empieza el impact washing? Es muy buena pregunta. A ver, yo no creo en los extremos, ¿vale? No creo ni en llamar a todo impacto ni en ser súper puristas también con lo que llamamos impacto, porque al final entonces nos convertimos en una inversión de nicho y al final no conseguimos el objetivo como más estructural que buscamos, ¿no? Entonces yo creo que al final,
O sea, creo que viene un poco de preguntarse qué problema estás intentando resolver. Y ese problema es un problema realmente, pues, relevante, es un problema como que tenga una raíz suficientemente, ¿no?, profunda que afecte a la sociedad o al planeta. Es un problema material, digamos. Y luego también preguntarnos, ¿tu solución realmente es una solución que está adicionando algo a lo que ya existe? Porque, a ver, a mí que inventes pues algo que ya está inventado, bueno, me parece muy bien replicar, pero no creo. Entonces, ¿sabes? Creo que entonces mi capital a lo mejor estaría mejor invertido en otros sitios, ¿sabes? Porque el problema todavía requiere de soluciones, ¿no? Entonces, se trata un poco de mirar pues como la materialidad del problema, por otro lado la adicionalidad del impacto, es decir, si realmente estás añadiendo algo de valor, ¿no?, en la resolución de este problema, y luego también la estructuralidad, porque ya te digo, o sea, evidentemente yo estoy muy a favor de que se invierta, pues yo qué sé, en cosas muy nichos, pues imagínate enfermedades que son como pues muy minoritarias, ¿sabes? O que no están presentes a nivel tan masivo, pero pienso que quizá la herramienta ahí no es el Venture Capital, ¿sabes? O sea, el Venture Capital creo que está más llamado a esta estructuralidad, que está muy ligada también a la escalabilidad, ¿no? Entonces, creo que, o sea, por el lado de que no es impacto, o sea, realmente si tú el problema que estás intentando resolver, por mucho que digas, no, pero mira, en verdad si lo miras así o asá o por el otro lado, quizás, pues yo qué sé, al final puedes ahorrar no sé cuántas emisiones. O sea, si lo tienes que forzar, no es impacto, ya te lo digo. O sea, tu modelo de negocio tiene que estar ligado en plan 1 a 1 con la generación de un impacto positivo. Es decir, por cada venta que tú hagas, ese impacto se genera a cambio, ¿vale? Y luego, por el otro lado, el lado más purista, también no pienso, o sea, también todos los fondos que excluyen a lo mejor industrias más tradicionales porque son muy contaminantes, me parece un error, porque al final, o sea, seamos realistas, tenemos que abogar por la transición, no solo por el cambio radical, porque el cambio radical es una utopía, ¿no? Entonces, al final, bueno, simplemente toda empresa que también un poco empuje, acelere esa transición, ¿no?, en industrias hipercontaminantes donde está el problema, ¿sabes? O sea, es que ahí está el problema de raíz. Creo que bueno, que el impacto es igual de válido, ¿sabes?, que el que está invirtiendo, o sea, el que está haciendo un proyecto solo de energías renovables, ¿sabes? Yo creo que una de las preguntas que nos podríamos hacer a la hora de valorar si una empresa de impacto o no es hacer el ejercicio quizás de imaginar qué pasaría si esta tecnología o esta compañía se democratiza y llega a ser una de las compañías más grandes del mundo. Solamente haciendo ese ejercicio sabrás si realmente es de impacto o no, ¿no? Yo creo. Luego, sobre esto del impacto, y vamos a profundizar un poco aquí. Hay diferentes sectores en los que se invierten. Está Climate Tech, Agrotech. ¿Qué otros sectores hay? ¿Cuáles son los que más te atraen? A ver, a mí a día de hoy también, evidentemente vinculado a mi trabajo, alimentación es un sector que me atrae muchísimo, pero porque me parece que está muy vinculado tanto a la parte medioambiental como salud. Pienso que, o sea, realmente no somos conscientes de todos los impactos. Claro, somos conscientes a lo mejor como de los inmediatos, pero es que todos los impactos derivados de cómo se produce nuestra comida y de también la agricultura extensiva, ¿sabes? O sea, la agricultura comercial, pues son bestiales. O sea, a nivel biodiversidad, a nivel huella de carbono, a nivel también, evidentemente, pues toda la parte de sufrimiento animal. Entonces, creo que o sea, realmente alimentación y agricultura es una de las verticales que un poco generando cambio ahí, realmente más impacto vas a conseguir a nivel estructural, porque toca muchísimas áreas. Y luego todo el área de salud. Es que realmente, o sea, estamos ante una pandemia, de verdad, de obesidad, una pandemia de enfermedades relacionadas con los ultraprocesados. O sea, no sé, no
no, tampoco me voy a extender mucho en este tema, pero al final plantearnos lo que comemos y lo que hay en las etiquetas es súper importante y se está innovando mucho ahí porque entendemos que también hay una tendencia o una corriente de gente que cada vez está más preocupada por esto. Entonces, bueno, ya te digo, o sea, para mí la pata de alimentación y agricultura y todo lo que se está innovando ahí me parece, vamos, fundamental. Bueno, bien lo sabes que llevo una dieta plant-based completamente y para mí, lo hablábamos en algún momento, que la solución para mí no es que todo el mundo sea plant-based porque te vas a un extremo en el que quieres intentar convencer a todo el mundo de que eso es lo mejor y por ahí no va el camino. Hay un punto medio en el que has dicho algo muy interesante. En todo ese recorrido de la alimentación hay impactos en todos lados, ¿no? Pero al final yo creo que el mayor impacto lo tiene el consumidor. Lo que decides comprar, las tendencias de compra, ese consumidor que a nivel masivo, si lo estudias, dices, hostia, cada alimento, cada comida, cada almuerzo que te estás tomando tiene un impacto. Y tu decisión hace que ese impacto sea positivo o negativo. Por lo cual, que tengas, por ejemplo, un almuerzo que sea plant-based, aunque te guste comer carne o sea lo que el cuerpo te pida, pues, oye, ya estás generando un impacto que puede ser más positivo que cualquier otro. Así que, oye, animo a la gente que pruebe la marca Eura o pruebe también productos o directamente, que bueno, que también hay otros productos procesados dentro de la categoría plant-based, pero que es muy interesante entender eso, que es el consumidor también, ¿no? El que al final tiene esa última decisión y luego que el Venture Capital es una herramienta también para financiar ese tipo de productos que puedan llegar más hacia ese consumidor, porque al final tienen que realizar un marketing, tienen que realizar pues una estrategia de venta, de go-to-market, de llegar a distribuidores, etcétera, que puede ser financiado por esos fondos de inversión, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter demasiado en la parte de alimentación. Sí que nos meteremos luego en ello, pero más relacionado con tu puesta actual. Te quería preguntar, entonces, tenemos Climate Tech, tenemos Agrotech, tenemos Food Tech. De todos estos, entiendo que el que más te interesa es el de la alimentación, pero ¿has invertido también en alguna compañía, por ejemplo, relacionada con más el Climate Tech en alguno de los fondos anteriores en los que has trabajado? Sí, Fondo Bolsa Social es de impacto generalista, por lo tanto ahí invertíamos pues, desde temas de health tech, por ejemplo, también temas de como construcción, que era súper interesante también porque es uno de estos ejemplos de industrias que contaminan un montón, ¿sabes? Es como si te digo la automovilística, ¿sabes? Y en las cuales es muy interesante innovar para transicionar hacia un modelo más sostenible, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí invertimos en un proyecto que me encanta, que también voy a decir el nombre, Cubicap, que es una gran startup, la verdad, y un gran fundador. Y la verdad lo que están haciendo, un poco como fomentando, ¿no?, la remodelación de viviendas pues más sostenible, buscando tanto la sostenibilidad energética como toda la parte de materiales más sostenibles y un poco ofreciendo esto además a un precio asequible para el consumidor, que esto es muy importante porque muchas veces se percibe que impacto o sostenibilidad es igual a premium y no es verdad, no tiene por qué ser así. O sea, de hecho, uno de los como retos, ¿no?, que tenemos me imagino en casi todas las verticales, pero en la parte de food tech, de alimentación, es conseguir, ¿no?, que tanto los productos plant-based, pero que es verdad que plant-based quizás ha sido la primera ola de innovación, pero que ahora están viniendo cosas súper disruptivas, o sea, pues una locura. Es conseguir que todos estos productos sean competitivos. Perdona, pero desde coger un salmón, por ejemplo, y clonarlo y desde un solo salmón hacer 20 salmones, ¿no? Bueno, desde las células de un salmón. Sí. Tú lo explicarás mejor que yo. La llamada agricultura celular. Sí. También un poco conseguir que proteínas básicas que necesitamos, ¿no?, como humanos, que hasta ahora solo están presentes, ¿no?, en los animales, en la carne animal, conseguir que crezcan dentro de microorganismos para luego extraerlas y poder introducirlas en productos que van a tener proteína animal, pero sin haber pasado en ningún momento por un animal, ¿me entiendes? Sí.
Entonces, sí, o sea, es una pasada lo que está ocurriendo, pero claro, estos productos a día de hoy, como no se han escalado, la producción no se ha escalado a nivel industrial, pues no son competitivos a nivel precio con una hamburguesa del McDonald's, evidentemente, pero tampoco con un filete de pollo de Mercadona, ¿no? Entonces, el objetivo es llegar ahí, ¿no? Es trabajar y realmente pues, financiarlos para que puedan escalar hasta ahí y que llegue un momento que el consumidor, oye, vea pues en la estantería del supermercado estos productos. Y bueno, lo primero, no se extrañe, entonces ahí habrá una labor más educativa. Lo segundo, diga, me lo puedo permitir, son asequibles. Claro, porque yo creo que esto cuenta con 3 componentes. Más emprendedores que inviertan en este sector o básicamente en este tipo de productos, más inversores de impacto que inviertan en este tipo de emprendedores y básicamente en food tech, y más consumidores que luego, una vez conocen esos productos, tengan la valentía inicial de probarlos y luego que si les gusta que continúen comprando ese producto y alimentándose de ellos según cómo les siente a cada uno, ¿no? Te pregunto más cositas. Entonces, no de repente, no lo sé, pero de fondo social pasas a trabajar en Spark Food, ¿no? ¿Cómo surge este cambio y qué es Spark Food? Vale. Explico primero qué es Spark Food y luego te cuento un poco por qué el cambio. O sea, Tú mandas, eres la invitada. Spark Food es un vehículo de inversión dentro del grupo portugués Sonae. Sonae es un grupo que básicamente se dedica fundamentalmente a todo el tema de pues, food retail, o sea, toda la parte de supermercados. Tienen la cadena de supermercados más grande y numerosa en Portugal, continente, pero luego también han estado invirtiendo en muchísimas otras verticales, en negocios pues también súper diversos, ¿no? Desde retail más financiero, ¿no? Empresas más enfocadas a retail financiero, real estate. ¿Puede ser que Worten Worten, parte del grupo por Sonae, ejemplo, ¿no? Druni también tienen una participación. Entonces, al final, bueno, es un conglomerado empresarial en Portugal que lanzó hace 4 años pues, un vehículo de inversión especializado en la innovación o disrupción dentro de la producción de nuevos ingredientes. Entonces, estos pueden ser tanto nuevos ingredientes para temas de alimentación o, por ejemplo, agricultura o plant care, pero luego también pues, para temas de salud, incluso farma, cosmética. Entonces, se trata un poco de buscar ingredientes que tengan un alto valor añadido, tanto por la parte de como funcionalidades, digamos, del producto, como luego también por la parte de producción per se, ¿no? Que también se produzcan de una manera más sostenible, de una manera también mitigando el impacto medioambiental, pero también pues eso, maximizando un poco los beneficios a nivel salud, ¿no? A nivel adopción en la persona. ¿Y cómo das ese salto del fondo bolsa social a Spark Food? Pues realmente viene un poco motivado por mi motivación o un poco por las ganas de volver a trabajar en un contexto internacional. O sea, yo al final en Fondo Bolsa Social trabajaba solo con startups españolas, que me encantó, también me ayudó a aprender mogollón sobre el ecosistema y a conocer a gente con la cual sigo teniendo relación a día de hoy. Pero sí que he echado un poco de menos, supongo que también de los años, ¿no? de vivir en Holanda, pues la conexión con el contexto más internacional, otros países de Europa, startups. O sea, me apetecía también conocer pues, cómo eran las startups, ¿no? De Francia o de Holanda o de Alemania, ¿no? Y cómo eran los inversores allí, qué diferencias había y qué similitudes y un poco cómo crecer, ¿no? Aprender un poco más. Porque invertís de forma global desde Spark Food. Ahora que has mencionado un poquito la tesis de inversión, ¿nos puedes dar algún ejemplo de alguna compañía en la que haya invertido Spark Food para entender y profundizar un poco el tipo de empresa que se dedica a esto del food tech, ¿no? Sí, bueno, quizá puntualizar lo primero que Spark Food
tiene como un doble mandato. Por un lado, tiene un equipo que se dedica a invertir más en private equity y a adquirir empresas que son más maduras y están ya pues más escaladas en la producción de ingredientes y a integrarlas como parte de Spark Food. O sea, estas empresas pasan a ser parte pues, de la familia Spark Food. Y por otro lado tenemos el fondo de Venture, que es donde yo trabajo. ¿Y de qué tamaño es el fondo de Venture? A ver, es que como al final nos financiamos como un corporate venture, es decir, es un poco Sonae de su balance el que nos da el dinero. No hay un tamaño cerrado, ¿sabes? Porque no es pues eso, un fondo con muchos LPs, o sea, es solo Sonae. Un poco la estimación es pues algo menos de 200 millones. Vale. Buen rango. Entonces, un corporate VC. Entre 0 y 200. Entre 0 y 200, vale. Nos queda claro todo. Entonces, un corporate VC consiste en que la propia corporación, una corporativa, puede ser un Telefónica, puede ser un Banco Sabadell, puede ser un Santander, un Sonae, crean su propio fondo de inversión a través del cual invierten en startups, ¿no? Por explicarlo un poco. Y entonces, ¿qué ejemplo nos puedes dar de invertida? Bueno, pues aquí tenemos mucha exposición a la parte de food tech, como tú bien has comentado. Pues tenemos, por ejemplo, a una compañía que se llama La Vie en Francia, que producen productos plant-based, pero sustitutivos sobre todo quizá de productos más típicos del cerdo, ¿no? Entonces tienen jamón o bacon y realmente tienen mucha tecnología detrás para que tanto la etiqueta sea lo más limpia y sencilla posible y saludable para el consumidor, pero luego también la textura, el olor, ¿no? El sabor, la palatabilidad sean también pues súper agradables, ¿no? y súper pues atractivos. Pero luego tenemos cosas también muy yo qué sé, pues por ejemplo, Biome en Estados Unidos es una compañía que básicamente produce nuevos probióticos y posbióticos a partir de una base de datos que es una de las más grandes a nivel mundial de muestras humanas, ¿no? Sobre la microbiota. Entonces, básicamente ellos tienen una base de datos bestial de grande en la que ven realmente, pues pueden establecer correlaciones, ¿no? Entre bacterias buenas, bacterias malas, X tipo de dolencia o en X tipo de perfil, ¿no? Qué bacterias o hongos predominan, ¿no? En la microbiota y a partir de ahí formulan. Entonces es formulación muy data-driven, ¿sabes? Y realmente que luego se valida clínicamente, ¿no? Y están lanzando ahí, pues eso, probióticos, posbióticos que ayudan pues tanto a la salud de la mujer como a todas las personas que tienen problemas pues más como, por ejemplo, de sistema inmune o temas de inflamación, ¿no? Gastrointestinal. Entonces, bueno, ellos también son una compañía en la que hemos invertido hace relativamente poco. Ahora estamos más mirando temas, por ejemplo, de cosmética, también ingredientes cosméticos, pues, por ejemplo, para toda la parte de la microbiota de la piel, que eso se habla poco, pero existe, ¿no? Todas las comunidades de bacterias y hongos que viven en nuestra piel y que en muchas ocasiones son los que generan ciertas patologías súper conocidas, como puede ser algunos tipos de acné o la dermatitis atópica, ¿sabes? Están relacionadas estas comunidades de bacterias, pues si hay un sobrecrecimiento o hay escasez, ¿no? En cambio de algún tipo de bacteria buena, pues se generan este tipo de patologías. Entonces, un poco el foco es en intentar desarrollar ingredientes que ayuden a solucionar estos problemas, pero siempre de una manera como muy rigurosa, ¿no? Clínicamente validados, que estén basados en datos que realmente pues, se puedan como un poco sostener. Claro, porque estas compañías, bueno, antes de eso, ¿has probado los productos de La Vie que has mencionado antes, sí. el bacon y demás? Sí, ¿Qué te ha parecido? Súper, o sea, muy impresionantes. Yo no consumo plant-based en mi día a día, digamos, y sí, por mi trabajo he probado muchísimos productos plant-based, ¿no? Porque al final tienes que probar antes de invertir. Y de verdad que, o sea, me parece que se salen del estándar. O sea, la verdad, ¿eh? O sea, muy conseguido. El bacon realmente incluso podrías dudar, ¿eh? O sea, te genera la duda de si es o no es animal, de origen animal. Qué bueno.
Y comentabas entonces perdona, que me he perdido un poco, con la dermatitis y este último producto. ¿Cuál es el output de este tipo de compañías? Es decir, crean el ingrediente para luego vendérselo a una marca, por ejemplo, de cosméticos, o el output es crear ellos su propia marca de cosméticos. ¿Dónde está el objetivo? Y también entiendo que todas estas compañías que han mencionado, muchas de ellas pasan por una fase que en el venture capital común no se ve, que es toda la parte de estudios clínicos, igual que en la parte de farma, ¿no? Que tienes que pasar por fase 1, fase 2, 3, etc. En este tipo de compañías también, ¿no? ¿Cuál suele ser? Perdona, porque te estoy lanzando varias preguntas al mismo tiempo. ¿Cuál suele ser el tiempo que pasan por estudios clínicos? Y la otra pregunta era el output de esta última compañía, si su propia marca o si trabajan con otras marcas. Generalmente nosotros no invertimos B2C. La BI es una excepción. El resto son B2B, o sea, que venderán a otras marcas, a otros formuladores, ¿no? Que se encargarán de juntar el producto final y venderlo al consumidor. Entonces, en ese sentido, la mayoría, ya te digo, son más productores de ingredientes B2B. Luego, con respecto a la segunda pregunta, que no me acuerdo. Los ensayos clínicos. Bueno, a ver, es que biotecnología en general se sale del roadmap del venture capital o de los tiempos, ¿no? del venture capital tradicional. O sea, al final son proyectos que tienen una fase de desarrollo de I+D muy larga, pero que luego al ser tan disruptivos, o sea, realmente al realmente ser como tener barreras de entrada tan potentes y ser tan como o poder generar un potencial cambio, ¿sabes? En esa industria o en esa vertical tan potente, pues luego pueden tener como un crecimiento muy exponencial, ¿sabes? O sea, no se esperan como tanto estos crecimientos, que en algunos casos sí, pero de 1 por 2 cada año o así, sino que es algo como más binario, ¿sabes? O sea, de 0 a 100 y por el camino se te puede morir la startup, ¿sabes? O sea... Claro, porque también está el riesgo de que están investigando una tecnología y de repente en esos 5 años de investigación o 4 años aparece otra tecnología que deja la tuya obsoleta, ¿no? Entre otros, o también puede ser que tu tecnología no sea escalable. Que oye, que es muy buena idea, pero que luego a nivel técnico no la puedes escalar. O también puede ser que nunca consigas alcanzar los unit economics para vender tu producto. O también puede ser que el regulador nunca te deje comercializar tu producto. O que el consumidor decida que tu producto, por muy innovador que sea, no le apetece consumirlo. Entonces, hay mucha incertidumbre. ¿Qué tal? Si te está gustando este contenido de Volcana, no dudes en suscribirte y seguirnos para estar informado de los nuevos episodios que subamos. Claro, hablando del consumidor, ¿te he hablado alguna vez de mi amigo Alejandro Tagliaferro de Ibin, que de hecho veréis el logo aquí debajo? Son con quienes colaboramos en este podcast, y Alejandro nos mandó una pregunta respecto al consumidor. Estas empresas de Deep Tech, estas empresas con tecnologías tan complejas, cuando tienen que llegar a ese consumidor, tienen que hacer un gran ejercicio de educar a ese consumidor, un ejercicio de marketing que es un poco diferente al común. ¿Qué estrategias has visto en esas compañías en las que habéis participado, que hayan funcionado, que estén haciendo muy bien, que les permita crecer a nivel de marketing? No, es fundamental. Y se me olvidó comentar que la pregunta viene de Alejandro de Ibin, porque Ibin es una de las mejores agencias de marketing de España. Gracias, Alejandro. No, a ver, es súper buena pregunta porque es fundamental. O sea, al final la gente se piensa, ¿no? Sobre todo en B2B, ciencia, salud, biotecnología, que lo único importante es como la estrategia comercial, o sea, el go-to-market, ¿no? Vale, pues monto un equipo de ventas, contrato a una persona como muy potente que tenga buenos contactos, ¿no? Entre mis potenciales clientes y ya está, ¿sabes? Y empezamos un poco como a estructurar este funnel y a movernos a partir de ahí.
Pero al final tienes que entender la psicología de tu potencial cliente, que es que ellos tienen luego que vender tu producto o un producto con tu ingrediente dentro y que este sea aceptado por los consumidores. Y además, cuanto más familiarizados estén los consumidores con tu ingrediente y tu producto, 1, menos rechazo, 2, más adopción, es decir, como que más predispuestos estarán, ¿no?, a consumirlo y más pues escalará, ¿no?, esa venta, ¿no?, final. Entonces, esto es algo que con todas las empresas de nuestro portafolio lo intentamos fomentar mucho, ¿no? Esta parte de, oye, en paralelo a tu estrategia de ventas como oficial, tienes que tener una pata de marketing B2B, en la cual te preocupes realmente de educar al consumidor final sobre tu ingrediente, sobre tu tecnología, sobre tu producto, los beneficios, desmitificar también, o sea, pues intentar un poco pues desmontar, ¿no?, bulos y rumores que hay un montón sobre, no, la modificación genética te va a salir otro ojo. Pues no, no te va a salir otro ojo, ¿sabes? O otro pezón, depende de... Pero se trata un poco de esto, ¿no? Como de educar también, pero que al final es algo, o sea, como que le tienes también que dedicar un tiempo y unos recursos y tiene que estar, pues tiene que ser parte de una estrategia, ¿sabes? En paralelo a tu estrategia de ventas. Y tendrá una parte súper orgánica también, oye, de tu ir pues publicando contenido en torno, ¿no?, a este producto, sus beneficios, etcétera, tu industria, tu vertical, pero también como una parte muy de branding, ¿sabes? De, oye, de intentar como que el consumidor final, aunque seas un ingrediente, lo que estás produciendo no lo asocie con algo malo o algo peligroso. Y eso en biotecnología pues puede ser, porque el consumidor final no tiene por qué saber nada sobre cultivo celular o no tiene por qué saber nada sobre fermentación de precisión. Entonces es tu labor explicarlo. Claro, ahora se está poniendo muy de moda también el tema de la agricultura regenerativa, lo cual es muy interesante, se está empezando a utilizar también en viñedos. Pero te quería decir que una de las compañías que me encanta cómo hacen el marketing, que no es un ingrediente en particular, es el que lo hemos mencionado antes, es Heura. Y el claim, ese mensaje que tienen de no somos la alternativa a la carne, somos el sucesor, me parece súper potente. Y si entras en sus redes sociales también, es que cada post es más divertido que el anterior y lo hacen incluso desde esta tendencia de utilizar los memes también para hacer marketing y cómo educan al usuario también con facts, con hechos, con estudios también, que entiendo que aquí toma mucha relevancia el hecho de que una compañía que está estudiando un ingrediente en particular, que no solamente harán sus propios estudios, sino que también harán estudios con otros laboratorios, entiendo, para confirmar su tesis, ¿no? Evidente. Bueno, y esto es fundamental. O sea, vivimos en la era de la desinformación. Entonces, si queremos ser rigurosos, toda la información que utilicemos, ¿no?, en esta labor de marketing o educación del consumidor final debería estar como lo más pues, referenciada posible, fundamentada en datos y claramente no solo mis datos, porque eso es sesgo puro y duro, sino datos también de terceros, datos de otras fuentes, ¿no? Incluso datos que te contradigan parcialmente, pero te confirmen otra cosa. O sea, entiéndeme, tampoco vamos... O sea, el objetivo aquí es un poco... educar, como he dicho, pero también ser transparentes, ¿no? Oye, sobre pues tu producto, sobre tu propuesta de valor, ¿no? Y un poco mostrar toda la verdad, ¿no? Entonces, totalmente, o sea, creo que fundamentar todo en datos y si pueden ser de terceros, mucho mejor. Vuelvo un poquito a la parte de Corporate VC. ¿Qué crees que aporta un Corporate VC a un founder que otro fondo de capital riesgo común no puede aportar o no llega ahí? ¿Cuáles son las fortalezas de tener un Corporate VC en mi cap table? El cap table son los socios que tengo en mi compañía. Y ¿en qué momento es el momento adecuado para ir a un Corporate VC a pedir financiación? A ver, también depende del corporate VC.
de su tesis de inversión, ¿vale? O sea, hay corporates que tienen un mandato puramente financiero. O sea, es en parte el caso nuestro. Nosotros no somos estratégicos. Me refiero con esto a que no tenemos como que invertir solo en startups que tengan un link claro con alguna unidad de negocio dentro de Sonae. O sea, podemos invertir en startups que están haciendo otra cosa que nosotros consideramos relevante o un potencial mercado en expansión o en crecimiento. Y, o sea, evidentemente, si tiene un link al menos con nuestro portafolio de private equity, está genial, ¿no? Para promover ahí la innovación abierta. Pero principalmente, o sea, lo primero que nos lleva a tomar una decisión, digamos que es como el factor financiero, ¿no? El retorno financiero. Ahora, la mayoría de corporate VCs sí que son estratégicos, es decir, tiene que existir este link y a veces no miran tanto el retorno financiero, es decir, no buscan tanto pues eso, esa ejecución o ese crecimiento exponencial, sino que la tecnología tenga una aplicación, ¿no? en mi actividad. Ventajas, a ver, pues evidentemente, por un lado la validación, o sea, es decir, si una empresa que se dedica a eso, donde tú estás innovando, lo que tú estás haciendo, te echa el ojo y tiene interés en ti y muestra este interés incluso hasta el punto de querer invertir en ti, va a mirar muy bien tu tecnología, la va a mirar muy a fondo, va a mirar muy bien pues un poco tu propuesta de valor. Y si ellos la consideran relevante, es un poco una validación, digamos, como del product market fit, ¿no? O sea, al final tu cliente potencial te está diciendo que le gustas tanto, ¿no? Como que te quiere invertir. O sea, realmente es un poco como la parte más egoica, digamos, ¿no? Como validada. Luego digamos que estaría también la parte de acceso al network del corporate, porque al final, pues oye, muchos corporate tienen contacto entre ellos, también pues no lo sé, igual te da acceso, ¿no? Como a un tipo de inversores también pues como un poco más de etapas growth o como que te puede presentar a gente muy interesante, ¿vale? Y como conexiones muy útiles. Y luego que te puede generar también pues una propuesta comercial muy interesante, ¿no? Porque si al final también se desarrolla esa relación como cliente, pues te puede generar ingresos o te puede generar una atracción que quizá de otra manera te sería difícil conseguir, ¿no? Por ejemplo, te ayuda a escalar o algún tema así. Ahora, cuidado cuando le dejas entrar, porque lo que tenemos que entender aquí es que los intereses del corporate no son los mismos que los tuyos. Entonces, el corporate a lo mejor hoy ve un match muy potente contigo porque le interesa un montón innovar en la vertical en la que tú estás y así, pero quizá mañana sus intereses cambian y su junta de accionistas le dice que esa vertical de negocio ya no es interesante, que ahora es interesante otra. Entonces, a ellos le da igual haberte invertido. O sea, simplemente te dejan, o sea, no te dejan de prestar atención, entiéndeme, esto igual es un poco brusco, pero que sus intereses no son los mismos que los tuyos. Entonces, si no sale bien como todo el proceso o como tú esperabas, te puede también bloquear muchas oportunidades de crecimiento, porque entonces si ya tienes en el captivo la Pepito, a lo mejor fulanito ya no quiere ser tu cliente, ¿me entiendes? También por todo el rollo de información confidencial. Quizá... sí, o sea, de cara a un potencial exit te lo bloquea porque no le interesa o porque no le apetece. Entonces es muy sensible. Yo diría que lo ideal es empezar la relación como clientes y terminarla quizá con una inversión, pero en etapas más tardías. Y si al final te tienen que invertir porque es muy estratégico, intentar poner muchos muros de contención, ¿sabes? Para que realmente se minimicen lo máximo posible los riesgos. Yo, como te comentaba anteriormente, pasé por la aceleradora de Wayra y solo tengo palabras buenas.
el proceso por el que pasé por Wayra y la conexión ¿te imaginas una empresa como Telefónica que es tan grande, con tantos empleados y demás? Pues conseguimos cerrar como clientes a Movistar en varios países, al propio Telefónica aquí en España, y gracias a esas conexiones internas, porque el tener una parte de Corporate VC al propio empleado del Corporate le motiva, y si puede ayudar a esos proyectos, a esos emprendedores y demás, ves esa luz en los ojos de esas personas que lo único que quieren es ayudar a esos emprendedores también, y yo solo tengo palabras buenas para ello, pero hay que saber diferenciar, y ya no hablo de Telefónica, cambio de tema, de un corporate VC de un socio industrial. El socio industrial es una compañía que tiene capital, que te puede invertir, pero no tiene esa estructura interna de corporate VC con, digamos, un brazo inversor con un capital reservado para ello, con un equipo reservado para ello, sino que es el propio CEO de esa compañía que te invierte, donde meter a un socio de este tipo en una fase demasiado temprana en la compañía puede no solamente ralentizarte, sino hacer que tu compañía se convierta en un completo fracaso por esa misma ralentización o por la falta de toma de decisiones, o incluso lo que decías tú, te puede parar un exit, te puede parar una ronda de inversión nueva, y por puro desconocimiento de cómo funciona el mundo del capital riesgo, por lo cual diferenciar aquí un socio industrial de un corporate VC. Te pregunto, ahora como inversora dentro de este corporate VC, ¿qué importancia tienen para ti las métricas de impacto frente a las métricas puramente financieras? Porque has dicho que os fijáis mucho en la parte financiera, pero si tuvieses que poner un balance, y aquí te pongo el reto, tienes un 100% y lo tienes que repartir, métricas financieras, métricas de impacto. 50-50. Te has ido a lo fácil, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, yo no me complico mucho. No, a ver... ¿Pero es la realidad dentro de todo el fondo? O sea, es la realidad porque nosotros solo invertimos en proyectos que tengan un impacto positivo. Entonces, ya de base... o sea, esto viene un poco de la tesis, ¿vale? De que si tú inviertes en impacto, entendiendo impacto como no non-profit, o sea, impacto como rentable, digámoslo así, o impacto con potencial de crecimiento a nivel negocio, tú entiendes que para que el impacto sea estructural, ese negocio tiene que escalar de manera masiva. O sea, entiendes que al final la escalabilidad y el crecimiento exponencial son herramientas para multiplicar el impacto, ¿no? Entonces, te digo 50-50 porque es que para mí una empresa que ya de base, o sea, su misión está ligada al impacto, o sea, yo estoy produciendo un ingrediente pues súper saludable que puede sustituir a otro ingrediente que a día de hoy no es tan saludable o está generando X problemas de salud en la población, ya de base, o sea, me interesa que se venda ese ingrediente porque es que lo único que puede generar es... Bueno, lo único, o sea, alguna externalidad tendrá, pero la mayoría de lo que va a generar es impacto positivo, ¿no? Entonces, para mí es tan importante, pues eso, que la empresa en sí, la misión esté como muy anclada al impacto, como que esa empresa y ese equipo, y luego si quieres hablamos del equipo, pero tengan la mentalidad adecuada con respecto al potencial de crecimiento y escalabilidad, porque... Entiéndeme, o sea, al final el Venture Capital es un poco... Las reglas del juego son estas, ¿no? O sea, son crecer a nivel exponencial, pero es que unos lo ven como algo así muy fuera de lo común o como muy ambicioso, pero yo lo veo como una oportunidad para multiplicar de manera exponencial este impacto, ¿no? Entonces, para mí, o sea, es lo que te he dicho antes, ¿no? Vendo una unidad, multiplico el impacto. Vendo 2 unidades, lo multiplico más. Vendo 45, se multiplica muchísimo. Entonces, 50-50. Me ha encantado toda la respuesta, te lo tengo que decir. Y estaba sonriendo porque me has leído a la mente con la siguiente pregunta. Vale, has confirmado que el impacto es correcto, entra en vuestra tesis de inversión, has confirmado que las métricas financieras también pueden entrar ahí. Toma mucha relevancia, lógicamente, el equipo y muchas veces incluso antes que las métricas financieras. ¿Qué es lo que ves en un fundador o en un equipo para confiar en él? Bueno, es lo que más relevancia toma, siéndote muy honesta. O sea, a mí me puedes presentar
el mejor producto del mundo con las máximas patentes por todos lados, que si yo no soy capaz de tener una conversación contigo o no me creo lo que me estás intentando contar, no te voy a invertir, la verdad. Características concretas, o sea, yo creo que está muy ligado a la mentalidad de cada uno. O sea, al final, yo como empiezo a establecer una relación contigo, yo como inversora, tú como emprendedor, es también como de persona a persona, ¿no? Entonces, al final, yo me lo planteo como voy a tener que estar trabajando con esta persona durante mucho tiempo, porque al final son años en los cuales yo estoy invertida en ti, ¿no? O sea, dentro del Venture, pues entre 7 y 10 generalmente. ¿Es esta una persona con la que me gustaría trabajar? ¿Es esta una persona con la que me va a apetecer realmente pues un poco celebrar en los momentos buenos, evidente, pero también un poco trabajar codo con codo en los momentos malos? Y eso al final es que lo ves desde el principio, te lo juro, en 2, 3 llamadas se ve. O sea, si es una persona que no escucha, si es una persona que está todo el rato a la defensiva, que no es capaz de aceptar ningún tipo de feedback, si es una persona que se nota que te está intentando vender la moto, que es sobreoptimista, que te intenta pues un poco engatusar y en cambio en ningún momento pues yo qué sé, te muestra algo de humildad o un poco de realismo, ¿no? Sobre los potenciales riesgos o obstáculos que se pueden encontrar. Si es una persona también que te dice una cosa pero hace otra. Si es una persona que crea expectativas y no las cumple. Es que, o sea, lo que creo que los emprendedores muchas veces no entienden en estas pequeñas interacciones del principio es que yo, al menos como inversora, pero yo creo que en general es una percepción bastante compartida, extrapolamos todo esto a cómo te vas a comportar tú, ¿sabes? O sea, si tú eres una persona que no cumple su palabra conmigo, ¿por qué la vas a cumplir con tus trabajadores o con tus clientes? Si tú eres una persona que, no sé, que se retrasa a la hora de enviar la información, ¿por qué vas a ser distinto, pues eso, con tu cliente, ¿no? Y generar una mala experiencia de usuario. Entonces, al final, todo esto creo que es muy importante. También el tema ventas, o sea, creo que una persona que no es capaz de vender, de pitchear delante de mí, que soy una inversora, ¿sabes? Que ni siquiera soy su potencial cliente, me parece, o creo que confío poco en que esa persona sea capaz de vender algo a otra persona que no sepa nada sobre su producto o no tenga ningún tipo de interés como el mío, ¿no? Más a nivel inversión. Y bueno, o sea, yo creo que esas serían, a ver, se me ocurren como 300.000 más, pero un poco así las más relevantes, o sea, que al final impactan, ¿no? A la hora de decidir o no seguir adelante, al menos con el análisis. Hay algo a comentar aquí, es que todo lo que has mencionado, y lo digo para quien nos esté escuchando, se puede aprender. Total. Vender, por ejemplo, oye, quiero levantar una ronda de inversión. Hay que aprender un poquito a vender antes, hay cursos en YouTube, hay cursos en todos lados, no tienes ni siquiera que pagar por ello, imagínate. Y has mencionado el tema de la expectativa de decepción. Te voy a cortar un tema personal. Yo siempre he tenido, hasta hace poco, y es algo que me sigo trabajando, el patrón de expectativa de decepción. Entonces, cada vez que me creaba una expectativa, me creaba una decepción. Hasta en que empecé a ser consciente de justo esto. Oye, cada vez que me creo una expectativa, yo mismo estoy creando esa decepción. Y eso me ha permitido mucho el trabajar esa parte. Ya no era la expectativa de crearle yo expectativas a otras personas, sino de las que yo veía o me imaginaba o me creaba yo mismo de otras personas, ¿no? Y es algo que... Bueno, ahí vamos trabajando poquito a poco. Te cambio de tema de nuevo, porque ya sabes que me gusta llevarte por todos lados. Solo la vine a apuntar, que me ha encantado lo que has dicho de que se puede aprender, porque me parece como que... Y desaprender. Y desaprender también, evidente. Pero como que muchos, tanto inversores como emprendedores, también inversores, tenemos o esperamos este perfil del emprendedor, no sé, un poco de las pelis, ¿sabes? De Silicon Valley, de que va a llegar y va a ser una persona como súper segura de sí misma, súper ejecutiva, súper precisa, súper de ventas, pero también súper como empática con sus empleados y tal y cual y no sé qué.
Y quiero dejar claro que muy pocas personas, bueno, diría que ninguna nace así con todas las características, pero muy pocas nacen como con un perfil tan completo y tan desarrollado, y muchas a lo mejor tiene que ver también con el contexto en el que crecen, se desarrollan. Bueno, pues si tú tienes la suerte de haber nacido en San Francisco, de haber ido a Berkeley durante toda la carrera y de luego meterte al programa de emprendimiento de Berkeley, pues bien por ti, porque vas a aprender todo eso a lo mejor de una manera mucho más orgánica y natural. Acelerada también. Pero, o sea, un poco mi reflexión aquí es que todo se puede aprender. O sea, ventas se puede aprender, pero es que también se puede aprender a negociar, también se puede aprender a tener creencias que no te limiten, sino que te empoderen a la hora de hablar con inversores. También puedes aprender a comunicar o a un poco pulir tu narrativa, ¿sabes? A la hora de expresar y de vender tu proyecto y de pitchear. Entonces, todo se puede aprender y estamos en constante proceso de aprendizaje, así que sí. Y yo te complemento diciendo lo que he dicho antes, que también se puede desaprender el poner expectativas, se puede desaprender el dar métricas que realmente sabes a las que no vas a llegar y ser más realista. Se puede desaprender también en ese camino, y yo creo que a la hora de cuando empezamos un negocio nuevo, cuando empezamos tal, es una aventura no solamente en el que tenemos que buscar el crecimiento de nuestro negocio, sino también nuestro propio crecimiento personal, y eso es a través de las otras personas. Al igual que en una relación de pareja, en la que, en mi caso en particular, yo me he transformado con Carla, ¿no? Completamente. Y con las empresas, pues acabas teniendo socios, empleados, inversores que tienes que, quieras o no, utilizar también de espejo, tienes que utilizar también para encontrar, oye, ¿qué cosas estoy haciendo bien, mal? Tener esa propia reflexión, ¿no? Y a partir de ahí, pues decidir cómo quieres actuar o mejorar las cosas y tal, y pedir mucho feedback, ¿no? También. Total. Y a mí me gusta mucho algo que habla Ray Dalio, que es de tener una cultura de transparencia radical en las compañías. Entonces, oye, de tener una transparencia radical y decirlo todo de forma súper clara y afrontar esas conversaciones que pueden ser pues muy difíciles, ¿no? Conversaciones incómodas, sí. Total. Entonces, ¿cómo ves el ecosistema de inversión español y europeo global? Es decir, ¿cuáles son las diferencias principales que destacarías entre el ecosistema español frente a otros en los que has estado trabajando más globales, Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera? A ver, o sea, creo que el ecosistema español ha evolucionado mucho en los últimos años, lo cual es muy positivo. O sea, yo desde que empecé, pues eso, ahora 4 o 5 años, ¿no? Desde que me volví de Holanda, hasta ahora he visto pues cómo han nacido muchísimos más fondos. También la inversión pública ha empezado un poco a canalizarse, ¿no? hacia promover este ecosistema, ¿no? De innovación y emprendedor, y me parece positivo, ¿no? Porque al final teníamos como una brecha muy grande con otros países y mucho con lo que ponernos al día. Entonces, creo que bueno, en este sentido estamos evolucionando, pero evidentemente nos falta madurar todavía. Entonces yo veo, por ejemplo, que hay un problema relativamente importante con la etapa scale-up. O sea, existen fondos de pre-seed, seed, pues en casi todas las verticales, ¿no? Y más o menos numerosos, o sea, poco a poco espero que vayan surgiendo más para que haya más variedad de elección, pero sí que luego fondos que puedan llegar hasta series A, series B, series C, no existen tanto. O sea, realmente el funnel ahí se va pues, un poco volviendo más y más y más y más pequeño. Y luego también me preocupa un poco que muy pocas startups españolas llegan a la fase de scale-up, ¿sabes? O sea, muy pocas startups, y creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? También de, pues como no hay financiación, también pues tenemos este problema de no buscar a lo mejor seguir en el circuito de Venture Capital en etapas más tardías. También creo que, y esto puede ser un poco fruto del idioma, que hay una desconexión un poco más marcada que en otros países con respecto al resto de Europa, tanto a nivel inversión como a nivel
comercial o escalabilidad de los negocios, ¿no? Hablaba el otro día con un inversor portugués y me decían que sí veían como muy marcado en España que las startups no proyectaban en muchas ocasiones salir del mercado español, en principio, en el medio plazo, porque claro, al final, al tener un mercado relativamente grande dentro de Europa, o sea, comparado con Portugal, ¿sabes? En número de habitantes al menos, te puede surgir un poco como la comodidad de apalancarte y quedarte ahí, ¿no? De, bueno, pues yo no salgo del mercado español y ya está. ¿Qué pasa? Que eso, por ejemplo, en Portugal no pasaba porque la startup veía, joder, desde el principio mi tamaño de mercado es tan pequeñito que tengo que mínimo salir a España a vender, ¿sabes? Y ya es otro idioma, ¿sabes? Y de ahí, pues ya que salgo a España, salgo a Francia o salgo a Alemania. Entonces, yo creo que al final esto nos lastra en lo atractivos que somos para otros inversores internacionales. Es decir, o sea, tú para dar un retorno de un por 10, ¿sabes? Dentro de 7, 10 años, no puedes aspirar a un 5% del mercado en España. Es que no dan los números, ¿entiendes? Entonces, tienes que un poco plantear, ¿no? A dónde más quieres ir. Pero es que además te animo a que, ya que hemos hablado de que en España todavía no hay tanta diversidad de fondos, o sea, existen cada vez más, pero no somos tantos todavía, desde el inicio, si puedes y puedes y te sientes cómodo pitcheando en inglés, salgas a hablar con estos inversores de fuera, ¿sabes? Porque es que ellos también te pueden abrir las puertas, ¿no? De manera mucho más natural y orgánica, con potenciales clientes allí, con potenciales partners industriales, etc. Entonces, creo que nos falta un poco como esa simbiosis con el ecosistema europeo, ¿sabes? O sea, estamos un poco todavía cerrados a nivel local, diría yo. Voy a ser muy pragmático y voy a resumir lo que has dicho en 3 puntos. 1, aprender inglés. Vale. 2, ser más ambiciosos e ir a por fondos fuera. Hago un 2,5. Y 3, gracias a hacer estas 2 cosas, con casos de éxito, conseguiremos tener más inversión en startups en España. Sí, o sea, segundo todo lo que has dicho, sí. Yo añadiría un 4, pero porque también lo he visto, por ejemplo, gracias a haber vivido en Holanda, sí que me pude impregnar más de su cultura. Y es un poco, o sea, en España existe una aversión al riesgo muy potente, ¿vale? Entonces, no me digas. Lo cual me parece natural, pero es verdad que la gente, o sea, pues le dices que vas a emprender y la mayoría de gente te mira como, estás loco, ¿por qué dejas un trabajo estable, ¿no? Un ingreso, ¿no? Como recurrente por la inestabilidad y yo qué sé, y la volatilidad. Mira, en Volcana, el nombre de Volcana viene del volcán porque, bueno, nací en las Islas Canarias. Pero para mí, aparte de eso, y aparte de ser un nombre femenino que representa tanto al hombre emprendedor como a la mujer emprendedora, representa ese fuego interno, esa llama que tenemos los emprendedores y las emprendedoras. Y eso es lo que hace falta. Y eso es lo que a veces se puede llegar a criticar de por qué has dejado tal. Y no sé si la palabra adecuada es la justificación o el motivo, más bien, el motivo está en esa llama. Y creo que es algo a lo que hay que echarle más fuego siempre. Totalmente, totalmente, sí. O sea, y luego también un poco derribar mitos, ¿no? Porque al final, a ver, evidentemente faltan más casos de éxito para que la gente normalice también un poco más el emprender, pero también un poco entender que bueno, que si emprendes y fracasas, no pasa nada, ¿me entiendes? O sea, si emprendes y fracasas, puedes volver a emprender o puedes no volver a emprender y volver a tu trabajo de antes, ¿sabes? Y realmente lo peor que te puede pasar es volver al punto inicial, ¿sabes? En el que estás ahora. Pero es que si tú ahora te estás planteando emprender, es porque realmente hay, lo que tú dices, un fuego dentro de ti o hay algo que te está diciendo, oye, tira para adelante, oye, vamos, ¿sabes? Entonces, un poco como también aprender un poco también a gestionar, ¿no? estos miedos. También en el caso justo del ecosistema español, eso lo veo como muy marcado, el miedo a tomar riesgo, miedo a que me salga mal, miedo a que me juzguen, miedo a que me miren mal.
y un poco ponerlos en perspectiva, ¿no? Ahora hablemos de lo bueno de emprender en España, que también lo tiene. Estar cerca del mar, dependiendo de la ciudad, el clima, la comida, el ecosistema emprendedor, que también es increíble con las cosas que se están haciendo por parte de muchas corporaciones, como por ejemplo Lanzadera en Valencia, Subilabs también en Valencia, aquí en Barcelona los chicos de Ático, otros ecosistemas que se están creando que son increíbles. Y aquí otra cosa súper especial que tenemos en España también, el ENISA, ese préstamo del gobierno en el que, coño, no necesitas un aval, si te sale mal la compañía no van contra ti, a no ser que lógicamente hayas hecho malversación de fondos, hayas hecho algo ilegal ahí, que vaya todo el mundo contra ti, lógicamente, ¿no? Porque has hecho algo que es completamente ilegal, pero con intereses más bajos que un banco. Tenemos, ¿qué otras fortalezas tenemos en España, aparte de estas que he mencionado? Porque salarios más bajos, por ejemplo, que en países como Alemania para contratar a desarrolladores, gente, personal de marketing, etcétera. También tenemos cosas muy buenas. No, súper de acuerdo. O sea, al final en España yo diría que hay, lo primero, muchísimo talento, pero muchísimo talento. O sea, la gente está súper preparada en cualquier tema que te quieras poner a investigar. Hay muchísimas, pues sí, o sea, innovaciones, desarrollo, creo que lo que es la base, o sea, la materia prima, está. O sea, luego ya es un poco como el pensar cómo venderla, ¿no? Cómo comercializarla, pero si no estuviera tendríamos un problema, porque entonces habría que importarla, pero la materia prima está. Luego, evidentemente, creo que pues un poco la calidad de vida de España, bueno, yo me volví, ¿no?, a vivir aquí por algo, o sea, es que realmente te impacta. O sea, que te dé el sol la mayoría de días del año, os aseguro que te impacta a nivel físico, a nivel mental, ¿sabes? Pero más allá de eso, te diría el carácter de la gente, ¿eh? O sea, yo, o sea, me reía al principio, ¿no? Porque para mí, pues no sé, llegar a un evento, ¿sabes? Y hablar con gente me parece pues lo más natural del mundo, pues porque, no lo sé, en España somos muy así, ¿no? De, oye, llegas y yo qué sé, y te toca al lado de Pepito sentado en un sitio y acabas conociendo toda la vida de Pepito y acabas, yo qué sé, invitándole a tu casa a tomar una cerveza o lo que sea, ¿no? O sea, somos personas como muy cálidas, muy cercanas, personas de personas, ¿no? O sea, en inglés, people's person, o sea, realmente como de estas personas como que conectan rápidamente con otras personas. Pero es que no creo, o sea, creo que es algo cultural realmente. O sea, los españoles generalmente allá donde van, pues son muy de crear comunidad, de pues acercarse a otras personas. Esto quizá lo pasamos un poco por alto, pero es muy importante a la hora de emprender y vender tu producto y establecer conexiones con inversores. Y a la hora también de ser inversor, porque ser inversor, ¿qué es? Es tener muy buen network para que te pase buenas oportunidades de inversión. Entonces, creo que esto es una ventaja frente a otros países, otras culturas en Europa, y que tenemos un poco que, como sentirnos más orgullosos, ¿sabes? Como abanderar más, ¿sabes? Porque a veces es como, ay, no, por el idioma, no sé qué, tal. Pues no me atrevo a hablar con un inversor alemán, ¿no? Pero es que es bueno, como digo, algo que está más en nuestra cabeza que en la realidad. Has dicho que te has mudado a España por mejorar tu estilo de vida. Si tu vida fuese un cap table, que esto es una pregunta que hacemos en el podcast, es decir, un cap table son los socios que hay en tu empresa, ¿cómo lo dividirías entre tu cuidado personal, la familia, amigos, pareja, perrita? Joder, perrita tiene una parte grande del cap table, diría yo. No, pues a ver, yo creo que conforme va pasando el tiempo, va evolucionando más equity al lado de vida personal y un poco, a ver, es que en mi caso personal y profesional está muy entrelazado, porque ya te digo que yo también hago muchos proyectos pues que a lo mejor podrían considerarse profesionales,
pero que realmente a mí me motivan a nivel personal. Entonces me generan un bienestar, pues esa curiosidad innata, etcétera, ¿no? Entonces yo te diría que igual pues un 40% a día de hoy sería trabajo, o sea, crisis inversora. Pues no sé, 20% serían estos proyectos que poco a poco van surgiendo y que espero que cada vez ocupen más, ¿no? Dentro de mi cap table. De hecho, eres fundraising advisor dentro de Volcana, dentro del programa de fundraising en Volcana, por lo cual entiendo que estamos por el momento en ese 20%. Pero con expectativas de crecimiento. Y luego ya te digo, o sea, el resto sería pues eso, mi pareja, mi perrita, la cual amo y me encanta compartir tiempo con ella. O sea, es realmente algo que me llena en todos los sentidos. Mi familia, yo soy una persona también como muy, muy familiar, me encanta estar con mis padres y con mi hermana. Y ya luego también autocuidado, ¿no? O sea, a mí también me encanta, oye, pues hacerme un curso de X porque me interesa el tema o pues pasar tiempo a solas, etcétera. Te lo comentaba antes, que siempre lo hablo con Carla y no entiendo de dónde saca el tiempo Cristina. ¿Tienes 26 horas al día o...? No duermo. No duerme. Ahí tienes el equity, dormir, en vez del 8% de las 8 horas, tienes un 4%. Sí. Te voy a hacer algunas preguntas rápidas, ya un poquito para cerrar esta magnífica entrevista y de nuevo muchas gracias por haber venido. Con un par de palabras, una mujer referente o líder que te inspire. Bueno, aquí quizá la que me viene más a la cabeza, pero porque recientemente he visto la película, es la cofundadora de Tinder, que luego fundó Bumble, que, bueno, básicamente pues, me parece una mujer que refleja muy bien, ¿no? Algunos de los problemas que se siguen viviendo a día de hoy en el ecosistema del venture, ¿no? Por ser mujer, tanto a nivel pues, de acoso sexual como a nivel también de reconocimiento y visibilidad, las trabas, ¿no? Que te puedes encontrar también para un poco montar tu propio proyecto y que te tomen en serio. Y bueno, porque me parece también un caso de resiliencia, ¿no? Y también de éxito, que es un poco pues, lo que hablábamos antes, o sea, que poco a poco van habiendo más. Entonces, la idea es crear ahí un benchmark, ¿no? Para que cada vez más emprendedoras se animen y salgan ahí a la luz. ¿Te animarías a hacer un microepisodio sobre esto en algún momento? Evidentemente. ¿Un error que volverías a cometer? Pues yo creo que el de quizá estudiar periodismo. No, a ver, al final joder, me sirvió mucho también como un poco para aprender a comunicar, aprender también la importancia de la comunicación y de la narrativa, ¿sabes? A la hora de vender cualquier cosa o de intentar conseguir cualquier cosa en tu vida. Y bueno, y también me ayudó a ser mucho más crítica con la información que consumo. Qué bien. ¿Y un miedo que ya superaste? No creo en superar los miedos, creo en aprender a vivir con ellos y a pesar de ellos. Entonces, pues por ejemplo, para mí el hablar en público, el estar haciendo este podcast ahora mismo, en algún momento de mi vida hubiera sido impensable y realmente, bueno, incluso el exponer una oportunidad de inversión en un comité era algo como que me costaba muchísimo por esa sensación de sentirme observada, juzgada, etcétera. Y es un miedo con el que he aprendido a convivir. Es decir, siempre sé que voy a notar una ligera incomodidad, un ligero, pues, ¿sabes? Ahí antes de gusanillo, antes sí. de exponerme o de, pues eso, de salir a hablar en público. Pero bueno, me compensa. Entonces he decidido vivir con ello. Yo te he visto hoy como en casa, ¿eh? Es decir, como si estuviésemos en una conversación sin cámara, sin micro, sin nada. Hablando de presentar startups al consejo, una startup de impacto a la que le quieres dar visibilidad. Vale, o sea, he pensado en dos. Una es Cubicap, que ya he hablado de ellos. Me parece muy guay lo que
están haciendo y por eso decidí invertir en el pasado, pero básicamente es esto, o sea, lo que te ayudan es a realizar la reforma de tu apartamento, de tu casa, pero lo hacen utilizando un software que lo hace pues como súper eficiente, súper rápido el proceso, además muy ajustado a nivel costes, y además meten toda esta parte de pues, utilizar materiales sostenibles, tratar también de mejorar la certificación energética de la casa. Entonces, al final se trata como de no solo pensar en construir las casas súper sostenibles del futuro, súper tal, sino las casas actuales, el parque de viviendas actuales, intentar transicionarlo, ¿no?, hacia un modelo pues, de mayor sostenibilidad, ¿no?, impacto medioambiental. Me parece impresionante. ¿Un sueño que aún no hayas cumplido? Un montón, ¿no? Muchísimos. Pero bueno, así más a corto plazo, te lo he comentado antes de la comida, pero me gustaría mucho en un futuro no tan lejano comprar una vivienda un poco más apartada, ¿no?, a las afueras de Madrid o en una zona un poco más rural, y rehabilitarla. O sea, sería una vivienda un poco pues, en ruinas o en estado así más tal, pero que sea como mi proyecto desde cero, rehabilitarla a mi gusto y un poco también pues, vivir un poco más cerca de la naturaleza y más conectada a ella. Bueno, yo ya te lo dije que lleva trabajo. Nosotros tenemos un huerto en casa y lleva trabajo, pero merece la pena. Ya para terminar, ¿un vino que te llevarías? Tenemos el tinto joven arriba liderando, abajo tenemos el tinto crianza, más robusto al paladar, tenemos a su derecha el blanco semidulce y abajo del todo tenemos el blanco seco. Pues igual el tinto crianza, que además el tigre me genera como... Venga, pues te lo doy. Simpatía. Pues con este tinto crianza, que muchísimas aquí lo gracias, tienes. Ya sabes que en Caleta Maluca lo que hacemos es que parte del precio de cada botella de vino va destinado a salvar animales en peligro de extinción. Estoy por hacer el deck y enviártelo para Spar Food. Estoy de broma. Y con este protegemos, bueno, lo que hacemos es luchar contra la caza furtiva del tigre en la India a través de una ONG que se llama Wildlife Society Protection of India, WSPI, y fue fundada por una británica que era fotógrafa del National Geographic, que cuando fue a la India a hacer un reportaje se encontró con el problema del tigre y decidió quedarse allí hace muchos años para fundar esta ONG. De hecho, hemos tenido videollamadas con ella y ella está en medio de la selva y se corta un poco el internet a veces. Es una locura tremenda. Y me alegro mucho de que hayas elegido este vino también, porque ya sabes que mis padres son de la India. Solo por eso es mi favorito, aunque si me preguntas en cualquier momento te diría que todos son mis favoritos. La verdad es que están buenísimos. Espero que los disfrutes mucho. De nuevo, Cristina, ha sido un enorme placer tenerte hoy aquí. Espero que podamos seguir haciendo muchos proyectos juntos, seguir trabajando juntos como lo estamos haciendo a través de Volcana, ayudando a muchos emprendedores, no solamente con su ronda de inversión, ya sabes que vamos más allá. Y de nuevo, darte el enorme agradecimiento de que hayas venido hoy. Gracias a ti, Lavín.